still remember the time when you said you'd always be by my side. Well, you gave your promise to me as I held you through the night. I can see those memories when I close my eyes and try to sleep. The pain and tears will always remain, 'cause you're gone, gone, gone. Missing in action, whoa, my main attraction. Missing in action, missing my love. Missing in action, whoa, my main attraction. Missing in action, missing my love. Dreaming of Y así es como quedó acomodado, quedó un poco mejor. Esta área pude acomodar todas las cosas que tenía aquí. Adquirí este y este se lo vendí a mi amigo, ya que este ya es muy grande, ya me estorba, ya no hay dónde ponerlo. Y solo lo uso ya sea para solo el aire o una pistola neumática, así que con ese va a funcionar. Esta para cortar el pasto, tengo que hacer la última reseña, pero hace unos días estuvo nevando, así que espero que la siguiente semana. Algunas cosas que a veces uso. Todo esto quedó de la misma manera. La mesa para la soldadora, ahí quedó. Pero esto es lo que construimos. Quitamos todo lo de aquí. Así que lo que estaba en la parte de abajo es todo esto. Los muebles que estaban aquí arriba, uno de estos ya no cabe, se lo voy a dar a mi amigo, el que compró ese. Y los otros dos quedaron aquí. Acomodé los pack out que tenía de aquel lado, que era mucho relajo. Ahí está. Esta estaba de este lado, así que se movió. Estos muebles ya quedaron mejor acomodados. Todo esto son puras lijas. Creo que falta cosas que poner. Ahí están. Nos lo mandó Festool. Otro centro de aspiración y para poder acomodar las cosas que necesito, colgar cosas. Esta es la mesa fresadora que tenía aquí y me estaba estorbando. Así que puse esto por ahora. No sé si se va a quedar ahí. Puedo poner algo aquí abajo. Puedo poner algo aquí arriba. Aún no sé. Quizá las prensas. No lo sé. Quizá se queden ahí. La sierra de banda la moví de esta parte hacia acá. Por ahora, si la necesito, es fácil moverla ya que tiene llantas. Las dos aspiradoras quedaron en su mismo lugar. Estos stainers que están vacíos los puedo mover porque están en carros. Ahí está. Entonces, pues así es como quedó. Esta quizá la voy a vender, ya casi no la uso. Ahora que Milwaukee me mandó la sierra que es a baterías, esta ya no la uso. Esta no la quiero vender, pero honestamente casi no la uso. Tiene mucho que no la uso. Vamos a ver qué le hacemos. Pero es fácil moverla también porque trae las llantas. Así que pues en esto es donde me ayudó el buen Nacho Ortiz, que estuvo aquí de vacaciones 10 días y decidimos hacer esto. También los otros videos donde estuvimos instalando los muebles en las casas que estábamos trabajando. Aquí también hay cosas que tengo que sacar. Primero tengo que hacer las reseñas y después tirar todas las cajas. Es lo que siempre hago. Y pues esas fueron las mejoras del taller. Espero que este video te sea de motivación. Quizá hay algo que tengas que arreglar en tu taller. Quizá hay algo que ya no usas y lo puedas vender.
Y pues muchas gracias por estarse suscribiendo. Ya casi llegamos a los 100,000 suscriptores. Hay algunos regalos, así que pues estén pendientes. Muchas gracias y como siempre nos vemos en el siguiente video. Gracias.